Querida iglesia, muy buenos días, muy buen domingo para todos. Les deseo que sea un día muy bendecido. Como dice la palabra, ¿no? El salmista decía que ese es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegremos en Él. Cada día es un día de oportunidades en Dios para crecer, para conocerlo más. Y deseo que en ese día realmente podamos como cuerpo de Cristo crecer a su imagen. Me gustaría compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y esta palabra está en el libro de Jeremías, capítulo 17, del versículo 7 al 9, que dice así: Bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hasta acá. Amén. Esta palabra nos habla un poquito sobre la vida de un siervo de Dios, la vida de un siervo y de una sierva de Dios, que es una vida de devoción. Siempre cuando nosotros estemos puesto nuestra devoción en Dios, vamos a estar siendo cuidados por la protección de su mano, siempre. Y no importa con las dificultades que nosotros vayamos a enfrentar, porque vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar las pruebas, vamos a enfrentar cosas difíciles, pero la palabra dice que vamos a tener nuestras raíces siempre a las aguas, vamos a estar siempre absorbiendo la savia que viene de Cristo, los nutrientes que vienen de Cristo para el desarrollo de nuestra vida. Y acá dice una parte del versículo que es lo que me gustaría estar compartiendo, que dice que no verá cuando viene el calor. Muchas veces van a venir cosas en nuestra vida que nosotros no esperamos. Hay situaciones que nosotros vivimos y dentro de esas situaciones hay cosas que Dios nos mete a nosotros y muchas veces no vamos a esperar esas cosas. Vamos a pasar por situaciones que no esperamos pasar, que no está puesto en nuestro presupuesto natural, pero sí está puesto en el presupuesto de Dios. Y para poder graficar eso, me gustaría también hablar sobre la historia de José. José fue una persona que no vio cuando vino el calor. José estaba preparado porque él tenía su comunión con Dios. La palabra dice que Dios estaba con él en todo lo que él hacía. Pero la situación que le tocó vivir cuando fue vendido por sus hermanos, él no lo esperaba. Fue algo que lo agarró repentinamente. De igual manera, nosotros vamos a vivir situaciones que no están previstas en nuestro orden natural, pero sí Dios nos mete ahí. Y es muy importante nosotros entender que Dios nos va a meter en situaciones que no podemos controlar. Muchas veces nuestro cristianismo va a ser confrontado, porque estamos acostumbrados a vivir vida que podemos manejar. Pero la vida de fe que Dios desea para nosotros es una vida que nosotros no la manejamos, sino que es una vida que nosotros aprendemos a depender. Y fue eso lo que pasó con la vida de José. La palabra dice en el libro de Génesis, capítulo 39, que José fue vendido como esclavo por sus hermanos a un egipcio, Potifar, ¿no?, que era oficial de Faraón. Y aún en circunstancias desfavorables, José empezó a sobresalir. Era el hijo mimado de su padre, que había tenido un sueño, que había tenido una visión de parte de Dios, de que Dios lo iba a usar en algo muy grande. Pero la realidad del sueño era muy distante una cosa de la otra. Y Dios, en su gran misericordia, para hacer que ese sueño se torne realidad, Dios mete a José en una circunstancia que él no podía manejar. Bueno, fue vendido por sus hermanos. Pero hay un versículo muy importante que es aquí donde me gustaría también concentrarme, que el capítulo 39 de Génesis, versículo 2 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fíjate que tiene todo que ver con el versículo que está en Jeremías 17, 7 al 9, dice: Bendito es el varón que confía en Jehová, que será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no dejará de dar fruto. Eso es lo glorioso. José, a pesar de estar en una situación desfavorable que él no manejaba, una situación que él no esperaba, porque fue vendido por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos, pero dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y algo que pensaba mientras escuchaba la prédica de Gaby, ¿no?, de estar en el lugar de Dios, que es siempre cuando estamos en el lugar de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nuestra vida está en orden con Dios, siempre vamos a dar frutos. Siempre.
Por eso que yo siempre soy de la idea de que nunca el lugar tiene la culpa. Nunca. Nunca el lugar tiene la culpa. Vos podés estar en el peor lugar, humanamente hablando. Pero si es el lugar que Dios te puso, ahí vas a prosperar. A veces vemos personas que saltan de una iglesia para la otra, siempre criticando la iglesia, criticando una iglesia, criticando a otra, y no pueden dar fruto porque creen que el problema está afuera cuando el problema está dentro. Cuando toda tu vida está resuelta en Dios, cuando Dios es el centro y vos estás en el lugar que Dios quiere, aunque humanamente sea un lugar desfavorable a los ojos de los hombres, vas a florecer, vas a florecer. Yo he visto personas fieles a Dios en iglesias apóstatas, ¿eh? Yo he visto personas fieles a Dios en iglesias que quizás le predican un mensaje que no es lo que nosotros compartimos, pero vemos personas floreciendo en su fe en Dios, vemos personas creciendo, alimentándose de la verdad. ¿Y eso por qué? Porque la persona está arraigada en Dios. Cuando la persona está arraigada en Dios, no importa el lugar que esté, no importa, la persona da fruto. Nunca me voy a olvidar de una historia que escuché una vez de un predicador que habló sobre una familia de misioneros que salieron de la zona próspera de Brasil y fueron a una zona del Amazonas a predicar el Evangelio, ¿no? Y agarró el misionero con toda su familia, su mujer y sus hijos, se fueron de toda la comodidad de São Paulo, ¿no? Se fueron ahí a predicar al Amazonas. Y llegó allá y no tenía dónde dormir, y no tenía dónde quedarse. Y quedaron de favor viviendo en una granja de favor. Pero ellos tenían mucha fe en Dios y mucha confianza de que Dios los había enviado ahí. Y pasó poco tiempo después, Dios los empezó a levantar en la obra misionera en ese lugar. Dios empezó a levantar, ellos no tenían sostén de ninguna iglesia, fueron por fe. La iglesia los envió, pero la iglesia no los podía cubrir económicamente, pero ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y poquito tiempo después, de una manera sobrenatural, ellos se consiguieron de parte del gobierno, porque ellos estaban evangelizando a los indios de Amazonas, y ellos fueron contratados por la Fundación Nacional del Indio de Brasil, la FUNAI, y ellos estaban siendo pagos por la Fundación Nacional de los Indios de Brasil para poder hacer el trabajo con los indios. Ellos tenían abrigo, tenían casa, tenían todo para hacerlo. Entonces, con eso nosotros podemos entender que cuando estamos en el lugar de Dios, siempre va a haber fruto, siempre. Por eso es que nadie tiene la culpa. Por eso que no es el lugar que te va a hacer a vos, sino que sos vos el que haces el lugar. Como pasó acá en la vida de José. Y el versículo 3 de Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que le hacía, y Jehová lo hacía de prosperar en su mano. O sea, José prosperaba porque Dios estaba con él. Y aún cuando otra situación desfavorable vino sobre la vida de José, que cuando la esposa de Potifar, ¿no?, intentó dormir con él y él no quiso por su temor a Dios, y fue echado a la prisión por algo que no lo hizo, por la mentira de la esposa de Potifar. Dice que en la prisión José le prosperaba y no fue un límite para su vida. Acá en el Génesis capítulo 40, versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Versículo 21, y los presos del rey estuvo allí, y dice, mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea, el hombre y la mujer de Dios siempre va a tener gracia. Aunque vamos a pasar por momentos de dificultades, aunque vamos a pasar por momentos difíciles donde vamos a tener que jugársela por la fe en Dios, pero en el final de todo siempre vamos a ver la mano de Dios prosperando nuestra vida. Si estamos en el lugar de Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos teniendo vida de oración, si estamos teniendo vida espiritual, no importa la situación inesperada que podamos pasar, Dios nos va a sacar de ahí. Dios nos mete en situaciones, pero Él nos mete y Él nos saca de ahí. Cuando Dios nos mete en una situación inesperada es para que podamos revelar su gloria,
La gloria de Dios la vamos a revelar en nuestra vida, no las cosas que podemos manejar. La vamos a revelar su gloria en situaciones que Dios nos va a meter por su gracia y misericordia, para que podamos mostrar al mundo que tenemos un Dios del imposible. A veces cantamos que Dios es un Dios del imposible, pero Dios nos va a hacer pasar por situaciones donde vamos a ver lo imposible haciéndose posible por medio de nuestra fe en Dios. Dios siempre estará con los que le aman. Y Dios siempre va a hacer el milagro a los que le aman, y aún en el peor momento de dificultad, Dios estará con sus escogidos. No importa el lugar que yo esté, es importante que Jehová esté con nosotros. Y me gustaría leer también el Salmo 1, versículo de 1 al 3, que dice, bienaventurado el hombre, ¿no? El Salmo 1, versículo 1 al 3, que me encanta mucho el Salmo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de los escarnecedores se ha asentado, sino que en su ley medita día y noche. En la ley de Jehová medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que confía en Jehová, que está en comunión con Jehová, que busca a Jehová, que está en el lugar que Jehová quiere, va a ser prosperado. Es porque la palabra de Dios dice. David decía, fui joven y ahora soy viejo. Nunca vi un justo desamparado, y ni su descendencia mendigar el pan. Siempre el justo, el justificado por la sangre de Jesucristo, el que habita en la presencia de Dios, siempre va a ser prosperado. Aunque pase por momentos de dificultad, por momentos de confusión, por momentos inesperados, pero Dios va a sobresalir la justicia como el sol de mediodía, siempre. Entonces, en esta mañana me gustaría alentar a la iglesia a que podamos seguir confiando en Dios, a que podamos permanecer en el lugar que Dios nos puso, que no queramos salir de ese lugar, que no queramos salir del lugar que Dios nos puso, aunque sea aparente pérdida, aunque sea de aparente confusión. Pero si Dios nos metió ahí, si Dios permitió que nosotros estemos en lugares de dificultad, Él va a cubrir nuestras vidas, Él va a prosperar nuestro camino, así como lo hizo con la vida de José. Porque lo más importante es entender que el plan de Dios es un plan eterno, que no tiene que ver solamente con las cosas que estamos haciendo en nuestro tiempo, en nuestra vida aquí. Lo que está haciendo con nosotros es algo eterno. Y como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Todo va a ayudar. Aún las cosas que no entendemos, las cosas que no podemos manejar, todo ayuda para el bien. En la versión en portugués dice que todo coopera, ¿no? Todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Toda circunstancia va a cooperar para lo que Dios diseñó y programó para nosotros. Así que me gustaría que en ese día podamos comprender eso, ¿no? Que estemos en el lugar de Dios, que confiemos en Dios, que al final todo va a salir bien. Que Dios los bendiga a cada uno de los hermanos, que ese día sea un día de edificación, de bendición, y que esa palabra pueda atesorarse en su corazón. Que Dios los bendiga a todos.